Hermanos y hermanas en Cristo, Before we get started, antes que empecemos, I'd like to open in prayer. me gustaría iniciar con una oración. But I'd like to have Pastor Fernando and his boy come up here Pero me gustaría que el Pastor Fernando y su hijo vengan para acá, and say a prayer before we get started. para que ellos inicien con una oración antes de que empecemos. Dios le bendiga. God bless you. Damos gracias al Señor esta noche. We thank God for this night. Vamos a hacer una oración. We're going to do the prayer. Puede inclinar su rostro. You can bow down. Vamos. Señor, te damos gracias Lord, we thank you en esta noche. this night. Gracias por tu misericordia, Thank you for your mercy, por tu fidelidad. for your faithfulness. Señor, Lord, use la voz de hermano Jacques, I just ask you to be using the voice of my brother Jason. que todo lo que él enseñe, Señor, That everything that he teaches llegue al corazón de cada persona que está acá. will go straight to the heart of every person who is in here. Tuya es la honra, mi Dios, You are the honor, y tuya es la gloria, you have the glory, y el poder the power, y la majestad and the majesty en esta iglesia. in this church. Gracias, Señor, Thank you, en el Lord, nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Y a su And nombre. amen. To his name be the glory. Siempre digo una palabra yo, antes de eso. I always say a word before time, before. No es un honor para una iglesia tener a una persona en su casa. It's not an honor to have a person being in a house of church of the Lord. Es un honor para nosotros estar en la casa del Señor. It's an honor for the one who comes to be in the house of the Lord. Dios les bendiga. God bless you. So I'd like to thank, Así que me gustaría agradecer first of all, God, primeramente a Dios, Jehovah Jireh, a Jehová Church, Jireh, a la iglesia de Jehová Jireh, Pastora, a Pastora, Pastor Leo, a Pastor Leo, Pastor Terry, a Pastor Terry Pastor Kevin, y Pastor Kevin, Pastor Kevin, for believing in me last year porque ustedes creyeron en mí el año pasado and listening y escucharon to the voice of God a la voz del Señor and allowing me to come here last year. y me permitieron venir el año pasado. And Pastor Chris Y Pastor Chris, for teaching me so much stuff porque me enseñó muchas on cosas these last two mission trips en la última misión que tuvimos about the Holy Spirit, acerca del Espíritu Santo, about God, acerca de about Dios, being obedient, acerca de ser obediente, honest, truthful, que sea honesto y and verdadero. just flowing in the Spirit. Y esto me habló a mi But espíritu. most of all, Pero más I'd importante, like to thank each and every one of you me gustaría agradecer a cada uno de for ustedes traveling here, por haber venido acá, coming here. por venir acá. See, it's a Saturday night. Porque miren, es un día sábado de la noche. Pudimos estar en casa. We could be watching TV, Podríamos haber estado viendo televisión movies, o ver películas playing video games, o jugar con los videojuegos o, in the niños, club, o tal vez en el club, doing whatever it is haciendo lo que sea that the enemy wants us to do. que el enemigo quiere que tú hagas. But you were all faithful Pero has sido and sincero remained in the presence of God y te has quedado aquí en la and presencia de listened to the Dios. small, still voice Y te has quedado a escuchar la of our voz Lord and Savior. de este pastor y del Señor y Salvador Jesucristo. So before I get started, Antes de que yo empiece, every time I preach, cada vez que yo predico, even when I was over in Africa, y incluso cuando estaba en África, I start off yo empiezo by saying this scripture. a leyendo la escritura. Psalms 107, 1 through 4. Salmos 107 Give thanks to the Lord, del 1 al 4. for he is good. Le damos gracias al Señor porque ha sido bueno, His faithful love endures forever. porque para siempre es su misericordia. Has the Lord redeemed you? Díganlo los redimidos de Jehová. Then speak out.
y los redimido del poder del enemigo. Tell others he has redeemed you from your enemies. Lo que ha redimido del poder del enemigo. For he has gathered you Y los ha congregado, and gathered the exiles los ha congregado en las tierras, from many lands, del oriente y el occidente, from the east del oriente, and west del occidente, and north del norte, and south. del sur. Hallelujah! Aleluya. See, God redeemed me. ¿Sabe qué es lo que hace Jesús es redimir? See, I can sit here and talk so much. Yo puedo seguir hablándole mucho About what God has done, de lo que Dios ha hecho en mi vida, what I've went through. de lo que me pasó. There's so much. Mucho. I can sit here for hours. Puedo estar aquí por horas. But each and every one of you Pero cada uno de ustedes have a testimony. tiene un testimonio, Just like me. como el mío. See, I'm no different. Yo no tengo ninguna diferencia con ustedes. See, people call me Evangelist Jason, No hay diferencia entre nosotros. A mí me dicen evangelista Pastor Jason, y me dicen a veces pastor Apostle Jason, o apóstol de vez en cuando. whatever they want to call me. Y a veces les agarran la y me hablan así. I'm just Jason, Pero yo soy Jason, fulfilling my assignment que está cumpliendo lo que Dios me mandó. here on earth. Aquí en la tierra. Coming here to Chinandega, Venir aquí a Chinandega. going to Africa, Ir a África. going up and down the East Coast of the United States. Ir en todos los lados de los Estados Unidos. To do one thing, Para hacer una cosa. save my brothers and sisters. Para que fueran salvos mis Save the hermanos ones y mis that are hermanas. lost. Oh, yeah, you ¿Sabe? can Y say- ese se puede sentar, se puede sentar. Siéntense. Hallelujah. Aleluya. Can we say ¿Vamos a hallelujah? decir un aleluya? What are we thankful for? ¿Por qué le agradecemos al Señor? Are we thankful for Jesus? Le agradecemos por Jesús. Now let me hear it. Entonces déjenme escucharlo. On the count of three, I want you to say Jesus. Contando hacia tres, quiero que digan Jesús. Uno. Uno, Dos. dos, tres. But you know, He has. Porque Él lo ha hecho. The Lord has truly redeemed me. Dios me redimió. See, growing up as a young kid ¿Sabe cuando yo crecía, cuando era pequeño? in the United States of En los America, Estados Unidos de América. just like here, Así como los niños que crecen acá. I had it rough. También lo pasé muy mal. I didn't grow up with fancy clothes, Yo no crecí con esta ropa bien hecha y cara. tablets, Con tablets, cell phones, con celulares, video games, con videojuegos. all the finer things of life. Todas esas cosas bonitas de la vida. I didn't have them at first. Yo no tenía eso. See, my mother and father got divorced at a very young age. ¿Sabe qué? Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo estaba pequeño. My first testimony is when I was 7 years old. Y mi primer testimonio fue cuando yo tenía 7 años. I drank a bottle of kerosene. Yo me bebí un montón de pastillas de queroseno. I died 7 times. Y en ese momento morí 7 veces. Was in ICU for 7 months. Y estuve en urgencias por 7 meses. God, I died 7 times. Y sí, morí 7 veces. Doctors Los doctores said I'd never be able to play sports. me decían, no, este niño si se recupera no va a poder hacer nada. That I'd always need a inhaler. Y dice, este niño desde aquí él va a necesitar un inhalador. But God, Pero but God Dios redeemed me redimió. me. See, I came up as one of the best athletes Mira, yo estaba creciendo como uno de los mejores atletas in football, en fútbol. track, Yo estaba en basquetbol también. all the sports. Todos los deportes. I set records all over New York State. Y yo tenía récords en los Estados Unidos. High school records También en la secundaria. that still stand in this day. Incluso lo tenemos allá todavía. But Tengo. they're being broke. Pero están siendo rotos. Why? ¿Por qué? Because it's time for them records to be broke. Porque es tiempo de que esos récords que yo tenía sean rotos. Why do you ask? ¿Y por qué preguntarás? Because the Lord Porque Dios has equipped me now
me está equipando to ahora go out and break different records. para que yo rompa otros récords, By saving the lost, para salvar al by perdido, saving the broken, para salvar al roto, by saving the betrayed, para salvar al que ha sido engañado changing them, y que Dios los cambie, letting them know, bringing them home to the house of the Lord, para que todos puedan venir a la casa de Dios letting them know that they are loved, y para que ellos puedan saber que son amados, that they are worthy. que son dignos. See, just like some of you in here tonight, Algunos de ustedes aquí esta noche, I was a drug addict, yo también fui un adicto a las drogas, I was a robber, yo robaba, I burglarized, yo también mentía mucho kicked in doors, y yo iba pateando las puertas shot at people, y pateando a la gente y golpeando a la gente y disparándolos. stabbed, Me cubría de las balas, me han apuñalado también, beaten up, jumped, me han pegado y me han botado en el suelo, robbed, me han robado, stole. me roban, See, when people would see me come, me robaron y cuando la gente me miraba, they would hold on to their purses for dear life. agarraban ese bolso y lo apretaban como si dependiera su vida de ellos. Why? ¿Por qué? Because I was fixing for my next fix. Porque yo estaba esperando lo que Dios iba a hacer conmigo. Seeing who I could seek and devour. Seek and devour. Who I could steal from. Porque sabe que en ese momento yo estaba buscando dónde agarrar dinero To get my next fix, my next high. para poder comprar la droga que necesitaba mi cuerpo. All the things that the enemy in the world wanted to say about me. Sabe, todas esas cosas que el enemigo decía de mí, God redeemed me. esas cosas Dios me redimió. See, I was out there for a season, Sabe que yo estaba ahí por mucho tiempo, en ese momento, homeless, sin casa, starving, muriéndome de hambre. wondering when I was going to get my next meal. Y me preguntaba qué voy a hacer si See, tengo hambre. I'm from New York. Usted quiere, yo soy de Nueva York, It isn't like Chinandega. no es como Chinandega. You ain't going to freeze to death in Chinandega. Usted tal vez no se congele en Where Chinandega, I was out in snowstorms, porque ya donde yo vivo hay bastante nieve shivering, y tormenta de nieve que te hace temblar. wondering if I was going to make it through the night. Y cuando estaba en la calle yo decía, ¿será que yo puedo vivir una noche más? To waking up, Estaba llorando. eating out of dumpsters, Yo comía de basureros wondering how I could get my next meal. y yo me preguntaba, ¿dónde está mi próxima comida? But God, right? Pero Dios, ¿verdad? Pero Dios. Hey! ¡Hey! Jesus! Jesús. See, all these things, Mire, todas estas cosas, the near-death overdoses that I had, las veces en que tenía sobredosis que casi me llevaban a la muerte. I can't even tell you how many times that I've overdosed. No puedo ni siquiera contar las veces en que me he padecido de sobredosis. The times I tried committing suicide. Las veces que no puedo contar en que intenté suicidarme. By having it all, Pero sabe todo esto. coming here to Central America, Me hizo mover a Centroamérica going to South America, y a Suramérica to having it all, para que puedan saber, to being that dope fiend, that hopeless dope fiend, para que puedan saber de aquellos que no tienen esperanza, from being homeless si no tienen una casa and less fortunate, y que no tienen oportunidades. to having it all. Volví de esto a tener todo lo que Dios me dio. See, I was all of that. Porque yo estaba en And eso. then I was at the top of my game, Y estaba en lo mejor de mi vida. being the bad man, selling the drugs, Pasé de eso a lo mejor de mi vida, vendiendo la droga, having all the money, teniendo todo el dinero. going on trips, Y iba a vacaciones. getting women, Y las mujeres. drinking all the booze, Y bebía tanto alcohol. to all that, Todo eso, right? ¿verdad? Being raised up in the Catholic Church, Yo crecí en la iglesia católica. things that happened to me as a young boy, Y las cosas que me pasaron a mí como un joven, growing up, cuando yo crecía, the funny things that I was doing as a young boy, las cosas tontas que hacemos como that siempre had como happened jóvenes, to me, también me pasó a that I'd mí. seen happen to my sisters.
También lo he visto que le pasa a mis hermanas, to my friends, a mis amigos, to everything that happened. a todo mundo que está pasando por eso. See, I was raised a Catholic. Yo crecí en el catolicismo. I went to church Y yo iba a la iglesia. once a year. Tal vez una vez al año. We would go and say, hey, here we are. Tal vez entrábamos y decía, hey, aquí estamos. To not pray before our meals. No orábamos cuando comíamos. See, we wanted to be seen. Solo queríamos que nos vieran. We didn't want to sit there and pray before our meal. No queríamos estar ahí orando. Sit here and pray over a brother or sister. Eso no nos gustaba. No queríamos estar orando por nuestros hermanos y hermanas. Like I said, we were playing in church. Estábamos jugando a estar en la iglesia. At a young age, I knew that. Y cuando estaba joven, eso es lo que me enseñaron. Here we are. Pero ahora aquí See, we can all sit here podemos sentarnos acá. and say, we love you, Jesus. Y podemos decir y gritar, te amamos, Jesús. We praise you, Jesus. Y te decimos, te adoramos, We Jesús. thank you, Y te Lord. decimos, te agradecemos, Señor. But how many of us Pero ¿cuántos de nosotros truly give our hearts de verdad le hemos dado to Jesus? el corazón a Jesús? How many? ¿Cuántos? How many? ¿Cuántos? I know I sit here today a proud man, Y yo sé que estoy aquí raising my hand, proud levantando mi mano for my daddy. por mi papá. And it's not to condemn you, Y no es para condenarte, to make you feel guilt, shame, and remorse. no es para que te sientas redarguido por esto. I'm here to tell you Estoy aquí para decirte that if you're struggling with suicide, que si estás luchando con el if you're suicidio, struggling with drug addiction, si estás luchando con la adicción a la mental droga, health, y si estás luchando con tu salud mental sexual sin, y con el pecado sexual, that when we're done here tonight, que cuando nosotros terminemos that acá, you come up front que tú puedas venir aquí al and frente you lay it at the altar. y tú lo dejes todas tus cargas en el altar, We have a powerful team here porque tenemos un equipo poderoso that will set the captives free. que puede trabajar en la liberación de los cautivos. Tonight is your night. Y esta noche es tu noche. Tonight is your night Esta noche es tu noche to lay it down here. para que puedas estar aquí Jehovah Jireh. entregando todo en la It's iglesia. not new. Es para que puedas empezar de nuevo. See, I went to prisons, Mire, yo fui muchas veces a prisiones, jails, a las cárceles, institutions. a las instituciones, At a young age, I got addicted to drugs and alcohol. y nunca me quitaron la adicción de la droga y el alcohol. Missed all my scholarships for football and track and field run. Pero lo que hicieron fue que perdiera tantas oportunidades de colegios. Because I thought I was a man. Porque yo pensé, ¿qué me pasa a mí si yo soy el hombre? In all reality, Pero en realidad, I was just a scared little punk. yo solo tenía mucho miedo como un Pretending to be somebody Yo solo pretendía ser alguien that I'm not. que no era. See, God had a different plan for me. Pero Dios tenía un plan diferente para mí. And it started this last time. Y empezó en su momento. You know, like I talked about being 7 years old, Cuando yo le digo que yo tenía 7 años. drinking the kerosene, Y me tomé ese burning my caracol. lungs, Y me rompí, me quemé los pulmones. dying 7 times, Y morí 7 veces. all the drug overdoses, De todas esas drogas que me dieron sobredosis. all the suicide attempts Y todos esos intentos de suicidio. to hurt all my brothers and sisters out there. Que para que me pudieron pasar también y le pudieron pasar a mis hermanos y hermanas allá afuera. This last time, when I had all the money, Esa vez cuando yo pasé de eso a tener tanto dinero all the women, y tantas mujeres all the cars, all the y todos los vehículos y lo que podía comprar, boom, ¡pum! gone. Dios Landed me in federal prison. me envió a la prisión federal. Not your local jail, No fue una cárcel local, not your county jail, no fue una cárcel del estado, not your state jail. no fue una cárcel del lugar donde estaba, sino The federal government of the United States el gobierno federal de los Estados Unidos. arrested me. Me arrestó. And I thought my life was over.
Y yo pensé, aquí termina mi vida. See, the federal government seized all my bank accounts, Vea, el Estado vio todas mis cuentas de banco took what I had. y dijo, esto viene mal habido, y me quitó todo. I go to federal prison, Y estaba en la prisión federal still acting like a funny bunny. y siempre actuando de manera tonta. That's what I call it, Y funny sí, bunny. así de canto, Because eso es una tontería. when we're out there acting like a funny bunny, Porque cuando estamos allá afuera actuando de manera tonta, that's what it is, not acting of what God has called us to do. no estamos actuando de la manera en que Dios tiene un propósito para ti, un llamado. I was in federal prison, Y estaba en la prisión federal still selling drugs, y ahí dentro seguía intentando vender droga, still doing bad behavior. también tratando de hacer lo que hacía antes. And every day, Y cada día this young man un joven on my unit en la unidad donde estaba would say to me, me decía a mí, Mr. Jason, señor Jason, you know, tú sabes, you should come to church. deberías ir a la iglesia de aquí de la prisión. I said, you crazy? Yo le dije, ¿estás loco? I didn't go to church on the outside. Yo no fui a la iglesia allá afuera. See, I knew there was a God, Yo sabía que había un Dios. but I wasn't going to go and disrespect my God Y yo decía, yo no voy a ir a Dios y de faltarle el respeto a Él. because I knew I wasn't ready. Porque yo decía, no estoy listo. See, I didn't want to go and pretend Y yo no quería entrar a la iglesia y pretender otra vez that I'm this Christian. que soy era cristiano. I love Jesus. Y decir, yo amo a Jesús. When all reality behind closed doors, Pero cuando hacía lo que hacía en puerta cerrada, I'm still being a funny one. estaba siempre haciendo mis tonterías. So every day for a year, Así que siempre, cada día, por un año, every Sunday, cada domingo, his name was Buddha. su nombre se llamaba Buda. They called him Buddha. Le decían Buda, yo creo. He said, young man, Y me dijo, when are you joven, going to come to church? ¿cuándo vas a venir a la iglesia? You have a calling on your life. ¿Sabes? Dios tiene un llamado en tu vida. I'm like, that's not the first time I've heard it. Y yo le decía, no, me han dicho muchas veces eso. See, when I went to federal prison, Y cuando yo entré a la prisión federal, I had no money for a lawyer. no tenía dinero para un abogado. So, in the United States, we call them public pretenders. Public pretenders. Y le decimos en Estados Unidos a algunos que pretendían ser esto público. They get paid by the government Unos abogados que pretendían ser abogados. Se les paga, el gobierno les paga to represent you. para que puedan representarte. See, I knew my life was over. Y por eso yo decía, mi vida se acabó aquí. Facing 30 years to life in prison. Y yo decía, yo creo que son 30 o vida en prisión, 30 años. With a court pretended lawyer. Pero la corte me decía, no, tú vas a quedar de por vida. See, like here, they don't care Y mire, no le importa if they win or lose your case. a ese abogado que pretende si pierde o gana tu caso. Because they're still getting paid, Porque de todos modos el gobierno les paga. no matter what. No importa qué. So I went in to meet my court pretended lawyer, Y entonces yo me encontré con ese abogado. and this woman was sitting there, all dressed in fancy clothes. Y esta mujer, yo miré, estaba con él, vestida de ropa elegante. And she says, you don't know who I am, Y él me dijo, tú no sabes quién soy yo. but my name Pero mi nombre is Cheryl Myers Booth. es Cheryl Myers Booth. Cheryl Booth. Wow. Mi nombre es A lawyer. una abogada. Yeah, a lawyer. Yeah. Es una famosa abogada. I said, I don't have money to pay you. Y yo le dije, no, usted es muy cara, yo no tengo dinero para He pagar. said, I'm here to tell you Y él me dijo, aquí te vengo a decir that your file que tu caso, came across my desk. lo miré que pasó por mi escritorio This was in August. y fue en agosto. See, now she had 7 months, 8 months Mire, y ella tenía 7 meses to do a case. para preparar el caso Pro bono for free. y lo hizo Yeah. gratis. She was doing it for free. Y me dijo, yo lo estoy haciendo gratis. Why, you ask? Why, you ask? ¿Por qué preguntas? Because the Lord told her Porque Dios le había dicho a ella to take my file. que tomara mi caso.
She said, "You're like my little brother." Y Dios me dijo que te tratara como mi niño, mi hermano pequeño. And I said, Y "Cuckoo." yo le dije, esta mujer está loca. Because I didn't know this woman. Porque yo no conocía a esta mujer. So when I went back to my unit, Así que me mandaron otra vez a la unidad de mi I casa. said, "My life is over." Y volví a decir, no, mi vida se acabó. And everybody said, "Why?" Y la gente decía, ¿por qué? I said, "Because I got this woman representing me." Y No yo- offense, ladies. Y yo le dije, porque tengo esta mujer que está loca representándome. And that was my first encounter Y fue mi primer encuentro with my angel. con el ángel. See, I El get Señor. emotional. Yo me pongo emocional It's not tears of sadness. y no son lágrimas de tristeza, It's tears of joy. son lágrimas de alegría The troubleness that troubles through me. y de los problemas que han pasado en mi vida. That somebody's so broken, Que alguien me vio todo roto, so betrayed, tan abandonado, that would do anything bad. que hacía todas las cosas mal. That our Heavenly Father Pero nuestro Padre Celestial forgave me. me perdonó. See, so I was in federal prison. So like your local soccer team, Miren, yo estaba en la prisión federal. winning the championship. Like winning the title of the championship. Es como si un partido de fútbol You would go para, crazy. para ser campeones, la gente se vuelve loca. That's what the unit did when I told them who my lawyer was. La gente de mi unidad, de la cárcel de mis amigos que estaban en la cárcel, se volvieron locos al saber que esa mujer me estaba representando. They said, "You're going home." Y yo me decía, no, esa abogada es buena, tú vas para casa. I said, "No, I'm not." Yo le decía, no creo. See, the charges I was facing, racketeering, sex, prostitution, weapons, money laundering. ¿Sabe que los cargos que estaban conmigo eran tantos? Prostitución, droga y venta y consumo de droga. Estaba haciendo lavado de dinero. See, just as January 4th, Y el enero 4, I celebrated over 8 years, yo celebré 4 años, un poquito más de 4 años, clean and sober, que he pasado limpio de from toda, all drugs and alcohol. de toda droga y de todo alcohol. See, on my arm it says, Y mire, en mi brazo, God grant me the serenity en mi brazo dice, Dios me dio la serenidad to accept the things I cannot change, para aceptar las cosas que no puedo cambiar, the courage to change the things I can, pero la valentía para cambiar las cosas que sí puedo cambiar, and the wisdom y el conocimiento y sabiduría to know the difference. para conocer la diferencia entre esas dos. And on the bottom of it, it says January 4th, Y en lo último dice enero 4 del 2000. But see, there's a little bit of room underneath. Pero sabe, ahí tengo un pequeño espacio. And at times I'm wondering, can I put January 7th, 2018 on there? Y yo le decía al Señor, si me permite yo me voy a poner la fecha, los años que he pasado. You ask why? Y me preguntarán por qué. Because on January 7th, 2018, Ponerme la fecha de enero 7, pero y le preguntarán por qué. Y yo te diré, miren esa fecha, enero 17, enero 7. when I was in my jail cell, Cuando estaba en esa cárcel, en la celda, puking, yo comencé a vomitar. naked, Me quité la ropa pooping myself, y también me hice del baño, dry heaving, Y me- snotting, crying. llorando. I knew there was something. Algo me estaba pasando. See, I always knew there was a God. Yo sabía que había un Dios I was raised Catholic. porque me enseñaron en la iglesia católica. And I remember that day, Pero recuerdo que ese día, all the pain that was running through my body, todo el dolor de las drogas que tenía, withdrawn from Suboxone and heroin and cocaine. todas las venas que me dolían en la nariz de la heroína, de la cocaína y de todas las drogas, Not being able to get high. que no podía tener esas drogas conmigo porque estaba en la cárcel. On that day, En ese día, I remember crying out, yo le decía
decía a Dios con lágrimas. asking for Y forgiveness, le decía, perdóname. and letting the Lord know Y le quise decir al that I Señor. was sorry, Y le dije, Señor, yo me arrepiento. and begging and crying for Y forgiveness. le rogaba por perdón. And I remembered at that moment, Y me acuerdo que en ese I seen momento a bright light, yo miré que una luz se encendió. and it was the Spirit of the Lord's arm. Y yo miré una mano que se And extendió en mí. I heard from him, Y yo escuché de él decir, grab a hold, son. agarra mi mano, hijo. And I grabbed a hold. Y yo agarré esa mano. And see, from that day forward, Y desde ese momento en adelante, my life's been better. mi vida cambió. That day, Ese momento, ese día, in that jail cell, en esa celda de prisión, broke, busted, and disgusted, roto, sucio, thinking my life was over. pensando que esta era mi final de mi vida. Jesus Jesús never left my side. nunca me dejó, He brought me home. me trajo a casa. See, when I thought my whole life was over, Yo pensé que mi vida había terminado. do you ¿Me hear me? escucha? ¿Me escucha? He did not forget me. Él nunca se olvidó de mí. He forgave me Él me perdonó of all the robberies, de todo lo que hice, all the families that I ruined, toda la familia que había all the arruinado, people that I hurt, toda la gente que había hecho doler, my family included. mi familia incluida. But who was I hurting most? Pero ¿sabe a quién le hice doler más su corazón? Myself. A mí mismo. I had to learn to forgive myself. Y le pedí al Señor, permíteme perdonarme a mí mismo. That guilt, shame, and remorse. Porque yo sentía la culpa, el remordimiento. The enemy was trying to destroy me still. Pero el enemigo, a pesar de verme así, me quería destruir. But I said, get beneath me, Satan. Y yo le decía, enemigo, vete de mí. I'm a child of God. Ahora soy un hijo de Dios. I serve the Most High. Ahora sirvo al Altísimo. So I remember a few weeks later, Y recuerdo que unas semanas después, running into Buddha, yo me encontré con ese que le decía Buda. and the prison pastor. Él era el pastor de esa prisión. And he said, Y él me dijo, why don't you give this a shot? ¿por qué no le das la oportunidad? See, every Señor? Thursday they did Bible study. Y yo me acordé que cada viernes hacían estudios bíblicos. And I said, no offense, Pastor, Y yo le decía, sin ofender, pastor. but me and my sisters and friends grew up in a Catholic church. Yo te quiero decir que yo crecí en la iglesia católica. And a lot of bad things happened. Y yo me acuerdo que esas cosas las hacían en la iglesia. So why would I let you ¿Y por qué yo dejaría que tú tell me what to do? me enseñes a mí qué hacer? See, I didn't trust Porque yo no confiaba a pastor, en un pastor, a chaplain, en uno que diría la any iglesia. man that was serving God No creía en lo que servían al Señor, because of what happened. por lo que pasó. And he says to me, Y me dijo a mí, your dad's a correctional officer, correct? ¿tú sabes que tu papá es un jefe de la correccional? I said, see, Y yo le decía, he's not bad, is he? a él está bien, ¿verdad? I said, no, my dad would take every prisoner home if he could. No, él era bueno y es muy bueno. Él invita a mucha gente a su casa, si pudiera invitar a todo el mundo. So he left. Y él se fue. That week, Y después de una semana, I can't even tell you what happened no puedo decirte que lo que pasó, in porque that jail or prison. en esa prisión, Why? ¿por qué? Because my eyes were fixed Porque mis ojos se enfocaron on Jesus. en Jesús. See, I was walking around in my cell. Y yo recuerdo caminar en mi celda I'm like, this man's right. y comencé a decir, este hombre tiene razón. Not all pastors are bad. Ah, no todos los pastores son Not malos. all ministers are bad. No todos los ministros son malos. He's right. Él está en lo correcto. So when he came back the following Thursday, Y volvió otra vez el jueves. I said, Pastor, Y yo le dije, pastor, can you teach me Jesus? ¿puedes enseñarme a tu Jesús? He said, yes, I can. Y él dijo, sí, sí puedo. So Así que when you go to jail, cuando vas a la cárcel, they give you Bibles. te dan Biblias.
They give you Bible, King James paperbacks. Te dan Biblias, te dan en una bolsa de papel. The jail didn't like, the correctional officers didn't like, Y el oficial de la correccional no le gustaba eso. that I was laying all the bag down, Que yo estaba siempre acostado. that I was giving myself to Christ. Que yo estaba echado ahí y le estaba dando mi corazón a Jesús. So every couple days, Así que siempre que en unos días, they would come into my cell, siempre de día en día, venían a mi celda tear it apart. y tomaban la Biblia y la rompían en mil pedazos. But what was the first thing they grabbed? The first thing they grabbed Pero ¿sabes qué fue lo primero que trataban de destruir? was my Bible. Era mi Biblia. And they would rip it up Y ellos la rompían and throw it as I'm handcuffed, y me golpeaban y me botaban y me with my hands behind my back, con esposas en mi espalda and throw the Bible y me tiraban la Biblia encima at my feet en mis pies and say, ha 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 ha. y se decía y se reían Where's your God now? y le decían, ja, 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 ¿dónde está tu Dios ahora? And when they got me out of my handcuffs, Y cuando me liberaban de mis esposas, I would pick all the pieces yo recogía todos los pedazos and take my toothpaste y tomaba and take my Bible back together the best I y could. tomaba un poquito de pasta y comenzaba a pegar la Biblia. See, the last time they did it, La última vez que lo hicieron, I was mad. me enojé, I was furious. estaba furioso. Because right, my God's supposed to protect me. Y le decía, Dios, tú tienes que protegerme, ¿por qué? Why is he doing this? ¿Por qué está haciendo esta persona esto? So I remembered going to the pastor that following Thursday, Y me acuerdo ir a donde el pastor el viernes, crying llorando, with my Bible all tore up con mi Biblia hecha a pedazos. and saying, I'm done. Y le decía, ya no puedo más, I don't want to do this no more. ya no quiero hacer esto. And he says, no, let me pray over you. Y él comenzó a decir, no, yo oraré por ti. And he prayed over me. Y oraba por mí. Spirit of confusion to leave. Y decía, espíritu de Spirit confusión, of fear to vete. leave. Espíritu de miedo, vete. All the witchcraft that was going on in that jail, Todo lo que hacían siempre en la celda. to flee in Jesus' name. Y decía, vete. And he said, no more will they rip your Bible. Y él comenzó a decir, vete, enemigo, nunca más te romperán tu Biblia. He gave me this. Y me dio esta. He gave me a leatherback Bible. Me dio una nueva Biblia. So they couldn't rip my Bible. Yeah, they could rip the pages, but every time Dice que le dio una Biblia con pasta gruesa, they would try ripping the cover. pero ellos intentaron romperlo con todo. And I remember when I went back to my cell, Y yo recuerdo que me volví a mi celda. the pastor left. El pastor se fue. I had a postcard up in my cell. Yo tenía un póster en mi celda. Toothpaste onto my wall. It was toothpaste. Yo tenía un póster y tenía un hueco donde ponía pasta That's de tape. dientes ahí escondida. That's how you tape stuff in jail. It's with toothpaste. Porque así es como se pegan las cosas en la cárcel con pasta de dientes. They waited for him to leave. Y ellos esperaron que él se fuera. As soon as he left, Y tan rápido como él se fue, what do you think happened? adivinen qué pasó. They came running and raining into my cell. Y volvieron a entrar a mi celda y a hacer lo mismo. Threw my hands behind my back. Me pusieron las manos en mi espalda. Put me in handcuffs. Me pusieron las esposas. And the one correctional officer Y el jefe de correccional dijo. went to grab my Bible. Oh, Y fue a tratar de agarrar mi Biblia. and he went to tear it. Y trató de romperla. And I said, Jesus! Y yo gritaba, Jesús. And he stopped. Y él paraba. And I said, Jesus will forgive you. Y ellos comenzaron a decir, Jesús te va a perdonar. And he dropped my Bible. Y él botó mi Biblia, la puso en el suelo. And I said, can I give you one thing? Y yo le dije, quiero darte una cosa. They took me over to my wall and I got that off the wall. Y The postcard. yo le dije, yo te voy a dar algo. Y corté el póster y agarré lo que estaba en la pared. They put it in my hand Y pusieron mi mano. and I handed it to him. Y yo le puse mi mano así porque estaba
se la di a él. And on that postcard, Y en ese póster it said, decía, Jesus Jesús will forgive you. te perdonará. And that's what I said to him. Y eso es lo que le dije a él. No matter what you've done to me, No importa lo que le dije, no importa lo que the hayas hecho a years mí. of hell that you put me through, En el infierno que me pusiste, He will forgive you. ¿sabes qué le dije al jefe? Dios te va a perdonar. So I was on fire for God. Y desde ese momento Dios me llenó de su fuego. I started running Bible studies, Yo comencé a estar en estudios bíblicos, writing letters, escribía cartas sending them back home to the families para enviar a las familias that I hurt. que yo había hecho doler. See, I had my father go and get address after address after address after address after address. Y yo sé, y usted sabe que mi padre era el que iba y arreglaba mis problemas tras problemas tras problemas tras problemas. Why? ¿Por qué? So I could write a letter Para que yo pudiera escribirle una carta to each and every one of them family members, a él y que la repartiera a cada una de las familias brothers and sisters, de mis hermanos y hermanas that I hurt, que yo había hecho doler. and asking them Y le pregunté a él for forgiveness. para que puedan ellos también pedirle al Señor perdón. So I'm doing what I'm doing, getting my life together. Y estoy haciendo lo que estoy haciendo, traer mi vida de vuelta. And now comes the meat. Y ahora empieza lo importante. I'm doing my morning workout. Yo me acuerdo de estar haciendo mi matutino, de ejercicio matutino. And I stop where the telephones are. Y me acuerdo de estar caminando y me paré donde están los teléfonos. To the OGs on the pod. Los teléfonos de aquellos viejos. And I said, Y yo dije, see, when I get out of prison, cuando yo vaya y salga de prisión, I'm not going to do drugs no more. yo no voy a hacer drogas, no voy a tener drogas. But guess what I'm going to do? Pero ¿sabe lo que voy a hacer? I'm still going to sell drugs. También puedo vender aunque sea un poco. Why, you ask? ¿Sabes por qué pasó esto? Well, because I had the spirit of love, the love of money on me. Porque a mí me hacía falta de ser librado del demonio, del amor al dinero. See, I still love to have the grits and guns, the cars, the women, the finer things in life. Pero ¿sabe qué? Yo no llevaba mucho convertido y seguía teniendo el deseo de todas las cosas viejas, de las mujeres, del dinero. But at that moment, Pero en ese momento, when I said the words, cuando yo dije esas palabras, poof, ¡puf! next thing you know, I'm in a hospital. La próxima pasó todo rápido y de repente estoy en un hospital. I'm in an emergency room Estoy en un cuarto de emergencias with the Spirit of the Lord beside me. con el Espíritu del Señor al lado mío. I see doctors and nurses Y yo miro a los doctores y yo miro a las enfermeras que están alrededor mío. running around Y miraba que corrían. saying 1, 2, 3, clear. Y yo recuerdo que decían 1, 2, 3 Turn it up. y lo comenzaban a dar choques 1, 2, eléctricos. 3, clear. Decían 1, 2, 3 y comenzaban a darle choques eléctricos. He's gone. Y decían, no, él no está, él ya está muerto, no podemos hacer nada. We can't bring him back. No podemos volverlo a la vida. And at that moment when they left, Y cuando ellos se fueron, I realized yo me di cuenta it was me laying on the operating table. que estaba mi cuerpo en el cuarto de operación, en la mesa de operación. And at that moment, Y en ese momento, I remember turning to the Spirit of the Lord, yo me acuerdo que me puse al Espíritu del Señor al lado, crying, volteé y lloré. crying, Y estaba llorando. and saying to him, Y le dije a él, Lord, if you bring me back, Señor, si me devuelve la vida, I want the whole world to know yo voy a decirle a todo el mundo it was you that brought me back. que fuiste tú el que me diste la vida. See, man gave up on me. Y él no se había rendido The conmigo. machines gave up on me. Él no se había rendido conmigo. The doctors, the nurses Los doctores y las enfermeras sí gave up on me. se rindieron con mi vida. But who did? Pero ¿quién no se rindió? Jesus. Jesús. And at that moment, boom, Y en ese momento I wake up. yo me levanté I'm shackled. y yo estoy en shock.
shackled to a hospital bed. y me tenían amarrado a una cama de hospital I got government con officials. esposas. I got cops all around me. Y mire que todos los oficiales estaban alrededor mío. I got doctors running in to tell my lawyer. Y habían doctores que fueron corriendo a decirle a mi abogado. We don't know how he's alive, Le dijeron a mi abogada, no sé cómo él está vivo, but he's alive. pero está vivo. But he's going to have a long road to recovery. Pero va a tomarle mucho tiempo en su recuperación. See, what had happened Y sabe lo que me había pasado en ese momento, is when I was in that prison, que es que cuando yo estaba en esa prisión, talking about doing the works of the devil, hablando de que yo iba a volver a hacer las cosas del enemigo, God put me in my place. Dios me puso en mi He lugar. put me down before him Él me tuvo que humillar a Él and redeemed me. y me redimió de vuelta. See, ¿Sabe? what had happened Lo que había pasado fue, is right here. aquí mismo, I have a shunt yo tengo una cirugía. with a pump. Yo tengo un accionar aquí con una bomba I had a brain aneurysm porque yo tuve un aneurisma cerebral and a massive stroke. y tuve un derrame cerebral masivo I was pronounced dead y me pronunciaron muerto for 45 minutes. por 45 minutos. They called my father Me llamaron a mi papá and said, hey, we have your son here. y le dijeron, hey, tenemos a tu hijo aquí. We're sorry, there's nothing we can do. Y le dijeron, lo siento, no nada que podemos hacer. We need you to come identify the body. Ven para que puedan identificar su cuerpo. See, at that time, we lived an hour away from the hospital. En ese tiempo él vivía a 1 hora del hospital. So my dad rushed up there. Así que mi papá corrió al And hospital. when he got there, Manejó al hospital. Y cuando llegó a él, the doctor said, he's alive. cuando llegó al hospital dijo, él está vivo. This is for you, Dad. And Y he es said, para ti, papá. is this some kind of sick joke? Y le digo, ¿ustedes están bromeando? They said, no, Le dijeron, no, 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 he's alive. We él está don't, vivo. there's no explanation for it. No hay ninguna explicación que darte. See, I remember when the doctors were coming in, Y yo recuerdo escuchar a los doctores entrar telling my lawyer y que le decían a mi abogada, that, hey, oye, he's lucky to be alive, él tiene una suerte de estar vivo, but he's not going to be able to walk. pero no va a poder caminar. His stroke was so severe, he's not going to be able to talk. El derrame fue tan severo que no va a hablar. Oh, see the cutoffs. He's not going to be able to move his arms, his legs. No va a tener movilidad en sus manos, en sus pies, Eventually, pero de repente he might get some movement back in his hands. puede ser que él tenga algún movimiento en sus See, manos. I couldn't talk. Y usted sabe, yo no podía hablar. And I remember at that point, the tears just started running down my face. Y yo me acuerdo estando inmóvil como las lágrimas corrían por mi cara. And you know when you cry so hard, the tears get to your chin? Y sabe que cuando llora mucho y muy fuerte, las lágrimas llegan a tus mejillas, Right? ¿verdad? ¿Verdad? Every one of us in here Cada uno de los que estamos aquí can say puede decir that we have cried que al menos alguna vez hemos llorado. that bad. Así de fuerte. Whether it be for pain Puede ser por dolor or love. o But you have cried that hard. pero ustedes han llorado así de I fuerte. remember when that tear got ready to drip and pull off my chin. Y yo recuerdo que esa lágrima bajó de mis cachetes y estaba a punto de caer por mi barbilla. I remember Yo recuerdo when I was 7 years old, cuando tenía 7 años and the doctors telling my dad y los doctores le decían a mi papá that I'd never be able to play sports, que yo no podía that I'd never be able to run, hacer deporte, que nunca iba a poder correr. that I'd always need an inhaler. Y recordaba que le decían los doctores a los 7 años, él va a necesitar un inhalador. All that being gone Y que Dios hizo el milagro y todo se fue. because of Jesus. Porque Jesús lo hizo. And I remember it was like a light switch going on. Y yo recuerdo que fue como si me encendieran el switch. Even though I couldn't speak,
Cuando no podía hablar, porque no podía hablar, I could speak in my mind. en mi mente sí podía And hablar. I said, I will walk again. Y yo le decía al Señor, yo decía, yo voy a caminar otra vez. Father, you didn't bring me this far Y yo le decía, Dios, no me has traído tan lejos to fail me now. para que me dejes caer. So I remember going home in a wheelchair Yo recuerdo que me llevaron a mi casa en una silla de ruedas. every day. Y todos los días, My dad mi papá throwing my Bible down, me botaba la Biblia en el suelo. saying, there's your Bible. Y me decía, ahí está tu Biblia. I couldn't open it. Yo no podía abrirla, estaba paralizado. So it was like the enemy Y era como el enemigo me decía. was using my father, Estaba usando a mi papá, my dad, mi papá, to taunt me, para atormentarme, to get me off track. para que mi vida tomara el mismo rumbo malo, el rumbo malo, To discourage me. para quitarme el coraje y la valentía. But I did this every day. Y yo hacía esto y me tiraba con la cabeza. I couldn't use my hands, No podía usar mis manos, but I could use my head. pero podía usar mi cabeza. And some days it would take me all day Y a veces me tomaba todo el día to find a healing scripture. para encontrar la escritura, un versículo. But I would get it. I'd find it. Pero siempre encontraba palabra. And when I did find it, Y cuando encontraba la palabra, even though I couldn't speak it out loud, aunque yo no podía hablarla, I could speak it spiritually. yo podía hablarla espiritualmente. And that's what he wanted. Y eso es lo que Dios He quería. was hearing my cry and my prayers. Dios escuchó mi llanto y mi oración. So one day, Así que un día, after months go by, después de meses, I stood up. me levanté. I took a step, Yo puse un pie fell over. y me caí. My father picked me up Mi padre me levantó and called me every bad name in the book. y me dijo mil malas palabras. See, my dad was a correctional officer. ¿Sabe? Mi papá era un jefe de correccional A Vietnam vet. Vietnam veteran. y un veterano de Vietnam, de la guerra de Vietnam. He didn't have the most Christianist mouth in the world. Él no era nada ni tenía nada que ver con el He said, cristianismo. Jason, Y me decía, Jason, son, hijo, what are you doing? ¿qué haces? Are you stupid? ¿Eres estúpido? The doctor said you never walk. Los doctores te han dicho que no vas a caminar, nunca. And in that moment, it was like I never quit talking. It was like I never quit talking. Y desde ese momento yo dije, yo nunca voy a dejar de tratar de hablar. I said, but Dad, Y yo le dije, papá, I will walk again. yo voy a caminar I otra will vez. talk again. Yo voy a hablar otra vez. En mi mente le dije. I will preach the good news. Y en mi mente decía, yo voy a predicar las buenas nuevas. It was like he seen a deer in headlights. Like he seen a dog in headlights, deer in headlights. Yeah. Dijo, Like a ghost, seeing a ghost. y él se puso, y yo hablé estas palabras, y él se puso como que hubiera visto un fantasma. Why? ¿Por qué? See, the enemy meant for evil. Lo que el enemigo pensó que iba a ser malo, God had a different plan. Dios tuvo un plan diferente. He was turning for good. Él me estaba volviendo a lo bueno. He was shaping me, Él me estaba formando, making me estaba rompiendo me, molding me para moldearme into the beautiful vessel para hacerme un vaso hermoso, He has intended me to be. que era el propósito que tenía para mí. Like you, Dawson. Así como tú, Dulce, Like you, Kenny. como tú, Kenia, Like you, Pastor. como tú, Pastora, Like you, little man. como tú, pequeño, You are all, every one of you in here, cada uno de ustedes aquí have a purpose, tienen un propósito, have a plan, Dios tiene un plan, have a future. tiene un futuro. But what happens? Pero ¿qué pasa? We allow the enemy Permitimos que el enemigo to chirp. nos hable. See, I say, the chirp like the birds. Pero ¿sabe qué? Ese pajarito que nos habla. Why do I say that? Because what do birds do? ¿Por qué digo eso? Porque eso es lo que hacen los pajaritos. They chirp Ellos comienzan a silbar y a cantar. like the devil. Así como el enemigo piensa en cantarte.
en cantarte en He's tu oído. chirping in your ear, Y empieza a hablarte bonito en tu oído. saying to you, young man, Y a veces te dice a ti, joven, that you'll never be a prophet for the nation. y te comienza a engañar diciendo, usted no va a ser profeta para las naciones. But I declare, Pero yo declaro like I did earlier, you will be a Que prophet. tú serás profeta. You will go out. You Tú vas a will trabajar, evangelize. You will pastor. You Tú vas a ser will pastor. You will Vas a enseñar. You will raise up the children. Vas a levantarte. You will. He Vas a called hacerlo. you to do that. Porque Dios te ha llamado a hacer eso. That is the word He gave me, and it's been stewing over me since I met you last Y year. esa palabra de Dios viene para ti y me ha estado desde el primer día que tú Do vienes. not let the enemies steal your joy. No dejes que el enemigo te robe tu alegría. Because what the enemy is meaning for evil, Porque lo que el enemigo intenta God hacer es has matar. turned for good. Dios lo va a transformar en He's bueno. put a phenomenal father and mother in your life. Dios te ha dado un fenomenal padre y madre en tu vida. Times are tough. Los tiempos son duros Our life isn't perfect. y nuestra vida no es perfecta. But that's why Pero eso es el porqué. that man Ese hombre went to the cross fue a la cruz por ti. to take that hurt from you, Para que ya no te duela to más. take that discouragement from you, Para que sea to valiente. take all that pain from you. Para que se lleve todo el dolor. He took it all. Why? The mercy to give us the love, mercy, and joy. Él se llevó todo el dolor para tener aquí dignidad y amor. See, I sit here today not to make you feel bad. ¿Sabe qué? El enemigo no puede hacerte sentir mal. I see you crying. Y él te puede ver llorar. I see sadness. Te puede ver en la tristeza. But let it be tears of joy. Pero sabe que se convertirán en lágrimas de alegría. But let the tears fall. Pero como se convertirán en lágrimas de amor. Why? ¿Por qué? Because He's going to use them Porque to Dios cleanse you. te va a usar. He's going to cleanse you with them tears. Él te va a cambiar esas lágrimas. He sees the pain. Él ve el dolor. He sees the hurt. Él ve lo duro. Hey, am I perfect? ¿Sabe qué? Am I perfect? ¿Acaso soy perfecto? Is Pastor Leo perfect? ¿Acaso Pastor Leo es perfecto? Is Pastor Terry perfect? ¿Acaso Pastor Terry es perfecto? Is Pastor Chris perfect? ¿Acaso Pastor Chris es Is perfecto? our ministry team perfect? ¿Y acaso nuestro ministerio es perfecto? Is Pastora perfect? ¿Acaso Pastor es perfecta? No. No, None of us are perfect. nadie es perfecto. Nor will we ever be perfect. Y nunca seremos But what we perfectos. can do Pero lo que podemos hacer aquí is lay es dejar our burdens, todo lo que está quemado the tricks and traps of the enemy, y en cenizas y los trucos del enemigo, las cargas del enemigo, up here aquí en el altar, at this altar, en este altar, at His feet, ponerlo a sus pies. where I did Y lo que yo hice back in January 7th, 2018, en el 7 de enero del 2000, when I was on my knees cuando yo estaba en mis rodillas, in that jail cell, en esa celda, crying out, llorando, snotting, en lágrimas, pooping myself, cuando estaba todo sucio, puking all over myself. vomitando todo. But He redeemed me. Ahí me redimió, He forgave me. ahí me perdonó. See, just like each and every one of you here. ¿Sabe? Como ustedes lo que están acá, He loves you. Él te ama. He brought me here all the way from the United States of Y Él me America trajo aquí desde los Estados Unidos to be that walking, talking testimony para que puedas ver este testimonio que habla y camina. to let y'all know Para que sepas que that if somebody so broken si alguien está roto as myself, como yo estaba He can change me. y me cambió, He can change you. también puede cambiarte a ti. See, I was a drug addict Yo era un adicto a las drogas, for 20 plus years. más de 20 años, Hurt my family. y le hice doler a mi familia. Hurt my mom. Destruí a mi mamá, Hurting my daddy. destruí a mi papá, Hurting my sisters. destruí a mis hermanas Telling my nieces and nephews. y todas mis tías y mis primas. I'll be at your birthday. I'll come to your birthday. Y yo le decía a mis pequeños familiares, yo voy a ir a tu cumpleaños, But I'm too busy over in the corner pero estoy muy ocupado aquí en el escondido, doing my drug of choice, haciendo la droga que me facilitaba, la droga que me gustaba, breaking their little hearts, rompiendo los corazones de mi familia, breaking my family's heart. rompiendo los corazones de nuestros niños pequeños, de mis sobrinos. Look at me out.
now. Pero miren ahora, But it's not me. no fui yo, It's God. fue Dios. Working through me Pero me puso a través to be a walking, de esto para que yo pueda ser talking alguien que habla testimony. y camina, dando testimonio, To be a mouthpiece para que ustedes puedan ver, for all you to hear. para que ustedes puedan escuchar So before I el close, testimonio. Antes de que terminemos, see, that's the Spirit of the Lord. ese es el Espíritu de Not Dios. to be, it's not on my tablet. Saben que yo no hay canales, pero no está, pero no importa. Ezekiel, the dry bones, Saben que el profeta Ezequiel fue al valle de los huesos secos come alive. y vio como recobraron vida. So like I say, Y así como les digo, I'm just Jason. yo solo soy Jason, Being faithful and obedient pero ser fiel y obediente to the call of God a la palabra de Dios. and what He's truly called me to do. Y solo soy fiel y obediente a lo que Él me ha llamado. Call Pastor Terry, Y Pastor Terry, también llamó a Pastor Terry. Pastor Chris, Y también llamó a Pastor Chris. my brothers and sisters Aaron, Johanna, and Y the también team, llamó a Johanna, a Aaron, a pastors of Johanna, the church, y los pastores de la iglesia, Pastor Leo, pastor y pastor, to just be walking, talking testimony. para que seamos testimonios. The Great Commission, La gran comisión, to build each and every one of you up, para que podamos crecer y construir unos a otros, to give you the tools. para que tengamos todas las herramientas. This church here, Jehovah Jireh, La iglesia, Jehová Jireh, being es what it is, lo que es, teaching the children, enseñándole a los niños, helping those that are addicted. ayudando a aquellos que son adictos. See, the Spirit of the Lord doesn't lie. ¿Saben? El Espíritu de Dios no I miente. know there's people in here right now struggling. Yo sé que hay gente aquí que lo está pasando mal. And I'm here to tell you Y yo estoy aquí para decirte that tonight is your choice. que ahora es Whether you want to surrender tonight, ahora la oportunidad de tu decisión. Quieres de entregarle su vida, that's all I can tell you. entregarle tu vida a Él. Eso es lo que yo puedo decirte. My experience, strength, and hope. Mi experiencia y mi esperanza So with that being said, son esas. I love each and every one of you. Yo le amo a cada uno de ustedes. And if I can do it, Y si yo lo pude hacer, you can do ustedes lo pueden hacer. it. You're all precious diamonds, Ustedes son preciosos diamantes, rubies, rubíes, gems, gemas, all the finer things in life. That todas aquellas preciosas y valiosas cosas de la vida. But it's whether you want to walk in that call. Pero ¿saben qué? A veces caminamos y somos, So I love each and every one of you. pero a veces no vemos ese valor en ustedes. Pero ¿saben qué? Yo sí lo veo en ustedes. And I thank you for sitting here, Y yo le agradezco por estar aquí, being obedient siendo obedientes, through this hot night. en esta noche que siempre es caliente, muy caliente. But from the bottom of my heart, Pero desde el fondo de mi corazón, I thank te agradezco. God, Agradezco a Dios, Pastor Leo, el pastor Leo, Pastor, el pastora, Pastor el Terry, pastor Terry, Pastor el Chris, pastor Chris, the rest of the work, the team. y el resto del grupo. I thank you, Jesus. Te agradezco, Jesús. I thank you, Lord. Te agradezco, Señor. Thank you, Lord. Te agradezco, Señor. Loose your angels down now, Jehovah Jireh. Padre, envía tus ángeles aquí Around the community of Chinandega. y alrededor de la comunidad de Chinandega, Around the ones that are lost, alrededor de aquellos que están perdidos, that are broken, que están rotos, that are betrayed. que se han sido dejados, Let them know that they can come que puedan saber que pueden venir to Jehovah Jireh a esta iglesia Jehová Jireh and let no condemnation be.
corazón, the minds, su mente, the pastoral, al pastor the pastor Neil, y pastor Leo and to God. y a Dios principalmente. Lord, we just ask you Y solo te pedimos for healing hearts, para que sean corazones sanados healing minds, y la mente sean sanados and strength. y sean fortalecidos. Fill them up, Lord, Llénalo, from Dios, the top of their head desde to the sole la of their cabeza hasta la suela de sus feet. Let pies. the chains be broken right now. Que las cadenas sean rotas ahora. Right now. Ahora, In Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you. God bless. Gracias, que